Bienvenidas, bienvenidos al cierre de la tercera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular. A 65 años del voto femenino, acá estamos todas las mujeres representadas. La comunicación, la política, se ganan el protagonismo de la Feria Nacional y Popular. Fuerte el aplauso para todas nosotras. Fuerte el aplauso también para la gente que está llevando adelante toda la organización, que es la gente de No Me Olvides Cultura, y al diputado provincial Leandro Busato. Más allá de los macris de punta, acá estamos para cerrar la jornada en este panel de política y comunicación de la Ola Verde. La presencia, el rol de las mujeres en los medios de comunicación, en los espacios políticos, la construcción de las agendas, la construcción de los públicos, la construcción de las audiencias, ocupar espacios sin indirectas, sin eufemismo, ocupar espacios, eso es lo que estamos pidiendo, lo que estamos luchando. Cómo mantenernos siempre también en el terreno de lo importante, de un modo creativo, es lo que seguramente vamos a estar hablando con las compañeras. Nunca solemne ni dejarnos pasar por encima. También uno de los temas importantes que vamos a charlar en este panel de política y comunicación con nuestra compañera Mariana Steckler, la local, nuestra capitana, como les decimos nosotros, periodista feminista de Radio Nacional Santa Fe, la columna Educando al Patriarcado en la Pulpo, en LT9 y también integrante del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Santa Fe. Fuerte el aplauso para Mariana Steckler. ¿Y quién no se emocionó? ¿Quién no corrió la vista de lo que estaba haciendo en esas jornadas previas a la discusión de la ley del aborto con Ofelia Fernández? Desde los pibes, de las pibas también, desde los centros de estudiantes, sumándose a la lucha, levantando las banderas en la política y en la comunicación. Fuerte el aplauso para Ofelia. Bueno, y las 5 que todo equipo quisiera tener, la grosa de Julia Mengolini, desde la política, desde los medios de comunicación, cargándose al hombro también un emprendimiento muy grosso como es Futurock, por ejemplo. Algunas de las cosas que vamos a charlar en esta noche, así que bienvenidas y las dejo con ellas. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Qué genia que es Melissa Paporello. ¿Podemos aplaudir a Melissa Paporello? Grande compañera, integrante de las periodistas feministas de Santa Fe también. Bueno, voy a ser breve, queremos escucharla a Ofelia y a Julia, un poco describir la pata local de este movimiento de mujeres en Santa Fe, que imaginamos no debe ser muy diferente a los otros espacios donde militamos las mujeres, las trans, las travestis, las identidades y las sexualidades disidentes. Santa Fe tiene su propia mesa Ni Una Menos, también lo tiene las ciudades cercanas, hay muchas mesas como Recreo, Rincón, Santo Tomé. Además de esta mesa Ni Una Menos que tiene estas características que imagino deben ser similares al resto, es decir, es plural, es diversa, es heterogénea y es horizontal. Además de esto tiene Santa Fe una cultura muy rica de militancia feminista en todos los otros aspectos, en los oficios y las profesiones que tenemos las mujeres. Hay un grupo de mujeres abogadas que trabajan en el territorio, en campo, acercando herramientas de la justicia para que las mujeres de los barrios más alejados puedan acceder a estas denuncias, por ejemplo, por violencia de género. Hay un grupo de psicólogas que trabajan en este sentido, trabajadoras sociales, arquitectas que piensan las ciudades en clave de género, sindicalistas, acá hay un grupo de mujeres sindicalistas también que trabajamos estas cuestiones en nuestros sindicatos que tanto cuesta a veces, las docentes, las científicas, las periodistas feministas y que hay muchas también hoy acá haciendo el aguante.
quería decir que además de esto, de estas cuestiones de la pata local, de la descripción de estos movimientos, es importante, es necesario decir que tenemos nuestras propias contradicciones al interior de estos movimientos, que es normal y que es deseable que así lo sea, porque estos movimientos son profundamente políticos. Las mujeres sabemos bien que esto es político, profundamente político, y que son las herramientas de la política las que nos van a permitir cambiar la desigualdad. Hay una editorial de la revista Mood, de la editorial La Vaca, de junio de 2015, cuando nace el Ni Una Menos en el país, que se pregunta, ¿hay más violencia de género? ¿Es porque esto se visibiliza más, se hacen más denuncias o se ha recrudecido en realidad la violencia? Y lo que dicen acá es bien interesante porque dicen, es como en la guerra, hay un grupo de reporteros y reporteras que sugirieron una serie de consejos que daban para quienes iban a cubrir estos hechos donde está en riesgo la vida, las guerras. Y decían, el día más peligroso para los periodistas es el último, el día en el que cae la tiranía. Y es lo que nos pasa a las mujeres. El problema es que no sabemos nunca cuál va a ser ese último día, hasta que no estamos al otro día con el diario del lunes, no sabemos cuál es el último día. ¿Por qué? Porque lo que hace el patriarcado, que viene a ser nuestra propia tiranía, es resistir. Resistir y atacar recrudeciendo la violencia. Lo dice también Rita Segato en La guerra contra las mujeres. Hay tanto poder allí y tanto privilegio difícil de resignarlo y de despreciarlo, el poder se acrecienta, que hay un recrudecimiento. Me parece que están sumando esto, las variables que se suman, digo, para pensar que también se están visibilizando y se están denunciando más, pero hay un recrudecimiento de la violencia. Y esto impacta en los movimientos de mujeres porque nos trae también muchas contradicciones. ¿Por qué lo digo? Porque en esta pluralidad y diversidad de los movimientos, las mujeres también militamos en otros espacios. Militamos en partidos políticos, tradicionales o no, militamos en sindicatos, militamos en organizaciones barriales, que no son, o por lo menos no necesariamente, horizontales, como son la mayoría de los movimientos de mujeres. ¿Cómo hacemos entonces? Yo vengo a plantear la duda, ninguna certeza, simplemente preguntas y lo que vengo pensando. ¿Cómo hacemos para conciliar esta verticalidad, esta organización vertical en la cual muchas trabajamos y militamos, con la horizontalidad que prevalece en los movimientos de mujeres? El feminismo, decimos siempre, es un camino de ida y es como que lo llevamos en la piel, entonces es difícil pensar qué está primero, la defensa del feminismo o la defensa de mi espacio sindical o político. Porque sería difícil sacarnos la piel, porque somos feministas. Lo que hacemos es negociar quizás, ¿no? Ahí están las herramientas de la política. Negociar para no romper estos espacios donde es bien necesario tener a compañeras que militan el feminismo, estos espacios donde son más verticales y hay que encuadrarse, en algún momento hay que encuadrarse, algo que es difícil de entender cuando no se está militando en estos espacios, sin romper este espacio, porque ¿qué más queremos? Que tengamos compañeras, justamente compañeras que estén militando en esos espacios, porque las feministas queremos cambiarlo todo. Listo, muchas gracias. Dejo Ofelia. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá, ante todo. Creo que mi perspectiva esto es mujeres, política y comunicación. Yo trabajo en radio, pero para mí vendo un poco de humo, entonces me voy a dedicar más a la otra parte. Julia sabrá. El otro día yo leía un libro de Gioconda Belli que se llama El país de las mujeres y fantaseaba un toque. Básicamente, o sea, no importa si leyeron el libro o no, lo que viene a plantear es que los chabones se toman 6 meses de licencia, tipo de vivir, no de sus trabajos, de nada, tipo de su existencia o la importancia de su existencia, y las mujeres nos ocupamos medio de todo. Y uno lo leí, fantasea y la pasa bien,
Es una fantasía bastante similar a la que se vive en los encuentros nacionales de mujeres, que bueno, básicamente tomamos una ciudad, hacemos la nuestra, tanto desde lo místico, por decirlo de una manera, de estar ranchando con las pibas la plaza de esa ciudad, hasta los talleres que atravesamos, hasta las masivas movilizaciones con las que cerramos, y ahí también una un poco fantasea. En la vida cotidiana nos cruzamos con un montón de chabones que ante esta situación de incertidumbre en la que los pone el feminismo, nos ponen un poco nerviosas. Yo digo que lo que me tiene un poco la concha al plato es que siempre tenemos que ser sus mamás y sus maestras jardineras, que o casualidad son también los roles que nos han asignado toda la vida, y también eso me harta un poco y me hace fantasear más todavía, algo del chabón desesperado, tipo el feminismo, ¿cómo entro yo acá? Yo tipo, anda y decíselo a tu amigo y fíjense cómo se organizan ustedes, no me vengas a llorar a mí, que suficiente tengo con tener que organizar, bueno, en su momento el centro de estudiantes, la marcha, discutir conmigo misma lo que significa toda esta situación. Y bueno, y una termina llegando a la conclusión de que un poco los odiamos, pero después se para, se planta y piensa, bueno, quizás hay que revisarlo porque son como medio la mitad de la población, entonces no es tan fácil. Pero bueno, esa sensación cada tanto aparece, pero quienes entendemos al feminismo como un proyecto político, el feminismo como parte de un proyecto político total, y justamente con lo que venías diciendo, muchas veces se intenta romantizar o infantilizar lo que el feminismo tiene para darnos en dos sentidos. Uno, que la política es todo eso que pasa, bueno, en la tele con esos señores de traje que ganan plata, roban otra, no sé qué. Y lo nuestro no es político, lo nuestro es como, bueno, no quieren que las maten, es como una proclama y punto. No, lo nuestro también es política y por tanto hay algunas discusiones que nuestras identidades generizadas no terminan de saldar. Cuando hablo de infantilizar y romantizar me refiero a que se termina confundiendo sororidad, un concepto que tiene que ver con la empatía, con ponerse en el lugar de la otra, poder entender realidades ajenas a la propia y combatirlas también. Bueno, más o menos se sabrá lo que significa. Se confunde sororidad con que toda mujer en esta tierra nos tiene que caer perfecto y tenemos que ser idénticas ideológicamente, humanamente y en todos los sentidos. Y no se trata de eso. En ese sentido, una fantasía con el país de las mujeres, pero sabe que no alcanza con eso porque justamente el pertenecer a la misma identidad de género no nos hace estar de acuerdo con todo y es algo que tenemos que tener blanqueado. Y ese proyecto en el que se marca el feminismo a mí me hace pensar, y en esto últimamente vengo haciendo hincapié porque me pone un poco nerviosa, bueno, en mi juventud, sobre todo en la juventud tuitera, una nueva categoría que inventé, hay como una falsa dicotomía de que el feminismo es o radfem, que sería un como feminismo radical, o livfem, y es como que en Instagram también hacen encuestas, las pibas tipo, sos livfem o sos radfem, y si de repente no estás de acuerdo con, no sé, la abolición de la prostitución o con el no sé qué, ya sos livfem, o sea, sos liberal, o sea, sos Juliana Aguada, y una está como, no sé si son esas dos. Bueno, yo construyo en mi militancia diaria una tercera posición, que para mí ni siquiera es que es la última, sino que hay feminismos y no podemos creer que nuestras concepciones teóricas no pueden ser otra cosa que marcos teóricos. Y si nuestras teorías no enmarcan ninguna militancia, no son teorías que sirvan a mi manera de pensar el feminismo. Entonces, me parece que el feminismo popular viene a plantear, como el feminismo va a buscar respuestas, no a dárselas a nadie, sino a construirlas de conjunto, el feminismo popular básicamente lo que se pregunta es, bueno, al menos desde mi lugar, que soy una piba, clase media, ahí tranca, blanca, heterosexual y demás, ¿qué pasa si de repente sos mujer y pobre? ¿Qué pasa si de repente sos mujer, pobre y migrante? ¿Qué pasa si de repente sos mujer, pobre, migrante y lesbiana? Son mayores cargas de opresión, pero que también tienen que ver con que se profundizan y se encrudecen a raíz del sistema patriarcal y cómo se ejecuta. Y el feminismo popular entonces se viene a preguntar cómo vamos a hacer para también militar el feminismo desde esos lugares, que son básicamente quienes más sufren, en definitiva, el patriarcado por justamente todos estos niveles de opresión que se van acumulando. Y en ese sentido nos cae el contexto en el que nos encontramos. Uno podría hacer una asociación de esto que digo con, bueno, algo de feminismo, capitalismo, cómo se juntan, son muy amigos. Pero bueno, hoy regionalmente y más allá incluso tenemos, bueno, a Trump en Estados Unidos, la reciente victoria de Bolsonaro en Brasil, a Mauricio Macri por aquí, que básicamente a mí lo que me vienen a traer es que si quiero construir feminismo,
justamente toda esta infantilización y romantización es lo primero que hay que romper, porque para mí el feminismo hoy tiene que ser profundamente antineoliberal, porque, o sea, está claro, por ejemplo, con la problemática del aborto en particular. Yo con los Penato, no sé si habrán escuchado, los Penato, Lipovetsky, figuras del PRO que han militado a favor de la ley de aborto. Bien, o sea, no me quejo de ello. Pero me parece que es importante también poder tomar registro de que incluso si la ley salía gracias a ellos, mientras sigan siendo, sabemos que igual nunca hubiese sido gracias a ellos, pero en el imaginario de que sí, si la ley salía, un gobierno que bloquea el acceso a la salud y a la educación en los barrios populares es un gobierno que no quiere terminar con los abortos clandestinos, incluso con una ley de aborto. Un gobierno en el cual ni siquiera hay Ministerio de Salud ya, nos da a preguntarnos si realmente nuestras reivindicaciones son posibles de ser ejecutadas, cumplidas, y el imaginario que nosotras queremos construir como feministas se salda si no somos capaces de enfrentarnos de forma directa y explícita a este gobierno nacional hoy por hoy. Que además... Bueno. Que además hace intentos constantes por cooptar a nuestro movimiento. Está claro, o sea, el feminismo está en alza. Hemos puesto a 2 millones de pibas enfrente del Congreso de la Nación. Si sos un poco vivo, te das cuenta que algo de eso tenés que ganar. Mientras tanto, igual siguen teniendo el voto nazi, misógino y asqueroso, pero también se dan el lugar para intentar ganar algo de lo nuestro. Y en ese sentido es importante esa firmeza y esa contraposición. Y no para aprovechar la ola del feminismo, o sea, estoy repitiendo lo que acabo de decir, pero no para aprovechar la ola del feminismo para meter nuestras consignas antimacristas, sino entender que el feminismo no es tal si esta gente nos gobierna y los derechos de las mujeres, disidencias y demás nunca van a ser respetados o conquistados mientras ellos estén en la Casa Rosada. Y bueno... En ese sentido, el pueblo, la sociedad de conjunto tiene que ser capaz de sentarse a pensar cómo todo esto se puede destrabar a nuestro favor. O sea, toda esta situación de crisis, todo este martirio que estamos viviendo, cómo puede desatarse, no a favor completamente, porque yo al menos no sé si hay tal proyecto político que complete con mis expectativas, pero está claro que aquí movilizarse incluso es prácticamente imposible sin que te caen a palos. Entonces mismo, para plantearse las luchas o la construcción de poder popular, no da lo mismo si es el macrismo o si es otra cosa. Yo tengo mi cosa particular, pero ahora quiero hablar un poco en términos generales de las distintas maneras de intervenir en un momento político como este. Básicamente, lo que no tiene que pasarnos es que terminemos reduciendo las discusiones de cómo intervenir en este momento a quién es más feminista, sacar el termómetro del feminismo y demás, sino poder intervenir todos los espacios posibles en la línea de poder conquistar esta victoria electoral que implique la derrota electoral del macrismo. Me parece que ese es un juego importante hoy por hoy, porque el feminismo es un capital político enorme, pero hay que ponerlo a jugar. Y en ese sentido yo le doy la derecha, le doy la mano a cualquier compañera que se quiera meter a intervenir en esos espacios que son capaces de poner contra las cuerdas al sistema que esté actualmente, el sistema y al gobierno neoliberal que está actualmente. En el sentido de que si nos tenemos que sentar a pensar cómo esto se destraba a nuestro favor, es imposible concebir que nos tenemos que sentar solo con quienes nos caen excelente y somos amigos o amigas de toda la vida, porque no es momento de, yo le digo, de paja intelectual, de decir, qué de acuerdo que estamos con este programa. De hecho, Rosa Luxemburgo decía que vale más un paso avanzando concreto en la realidad que 1000 programas políticos. Y en eso tenemos que laburar y ahí tenemos que insertarnos, porque los espacios que no ocupamos nosotras son espacios que ocupan siempre, bueno, chabones para empezar, y en estas disputas generalmente chabones que no van a querer lo mismo que nosotras o no lo van a querer bajo las mismas lógicas. Entonces, cada compañera que se meta en esos lugares, por más hostiles que parezcan para el resto, hay que celebrarla y hay que bancarla. No bancarla, repito, en el sentido romántico e infantil de esta compañera siempre, o sea, porque es una compañera va a estar de acuerdo conmigo, sino porque probablemente va a haber ciertas disputas que se van a poner sobre la mesa. Y no tenemos que entrar en la lógica patriarcal de juzgar la militancia feminista de una piba, de una compañera, por la de un chabón, porque esa está, o sea, para mí es totalmente irracional. O sea, no entiendo cómo la de una, o sea...
Bueno, yo voy a dejar de usar eufemismos, porque claramente estoy hablando de algo particular y me estoy haciendo un poco la boluda. Yo me estoy embarcando en un proyecto político que se llama el Frente Patria Grande, básicamente que busca sintetizar una serie de movimientos de resistencia, movimientos populares que se han dado en esta etapa de macrismo principalmente. Creemos que los más importantes son el feminismo justamente y los movimientos sociales. Y estoy con un tipo que se llama Juan Grabois, que bueno, básicamente él tiene una relación bastante fuerte con la iglesia, por tanto a mí me vienen a correr y decir, Ofelia se sometió a la iglesia, no sé qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi feminismo solo puede ser juzgado bajo la vara del feminismo de Juan? Vayan y díganle a Juan todo lo que tienen para decirle. Veo miles de compañeras. No, porque realmente hay muchas compañeras que me dicen, ¿y por qué el Papa? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Pero no soy yo la que toma esas decisiones. Andá y marcáselo a Juan, marquémosle la cancha a ellos. Es lo que estoy intentando hacer. Y bardeándome a mí, pegándome a mí, no ayudan a que gane ese terreno. Debería ser contraria a la conducta. Y para mí, y no es solo el caso de la militancia que estoy llevando yo, sino que hoy y ahora voy a ser muy bardera, generalmente es el trotskismo el que me sale a pegar, son las compañeras del Partido Obrero, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y acá voy a ser muy bardera, me parece muy fácil, o sea, me parece una posición muy cómoda tener, por justamente la frase que cito de Rosa Luxemburgo, podrán estar muy limpios de conciencia, tener un programa impecable en cuanto al ideal o a lo que sea, pero hoy concretamente Del Caño no te gana una elección, no le va a ganar a Macri. Y no da lo mismo. Después me van a salir a matar el doble y yo también me la estoy buscando. Pero me parece importante. Nosotros por eso impulsamos la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que me parece... Y decir en la Feria Nacional y Popular esto sale bien. Que incluso con un montón de diferencias que se pueden hacer, se puede tener un perfil crítico, lo que sea, pero me parece que tiene que ver con un sentido realista de cómo intervenir la política, que es, bueno, llegá a su piso y lo hablamos. Por ahora nadie lo ha hecho. Entonces, me parece que tiene sentido tener este tipo de apuestas y bancarnos entre nosotras cuando nos embarcamos acá. Porque la cuestión de cupo en sí misma no alcanza y ya un poco que nosotras mismas la impusimos y no van a poder desacatarla. Es una reivindicación o parte de un sentido común que hemos construido el hecho de que nosotras tenemos que aparecer ahí. Pero no es numérica la cuestión, porque de repente he visto a lo largo de muchísimos actos que eran, hablaban 5 chabones y después hablaban 5 minas. El cupo está redondo, pero escuchaban las intervenciones y era las pibas hablando aborto y ni una menos, aborto y ni una menos, aborto y ni una menos, y después venían los chabones y te decían el Fondo Monetario Internacional, los derechos humanos, la educación, ¿verdad? Entonces ahí nos están dando el lugar físico, digamos, o sea, lo mínimo indispensable de poder aparecer en un lugar concreto, pero no podemos terminar de tener injerencia o inserción en la política de pleno. O sea, nos dejan hablar de lo nuestro. Y menos mal, vos, chabón, que no podés reproducirte, no vas a hablar de aborto, voy a hablar yo. Pero el feminismo justamente es transversal y tenemos que tener la capacidad de no solo pedir aparecer en los lugares, sino tener un lugar importante, un valor ahí. Julia dijo en una nota en Anfibia que no se trata de cuántas conchas son, sino de qué valor específico tienen esas conchas. Y el peso específico de las conchas. Y en ese sentido, pegarle a las compañeras que se embarcan en estos proyectos es sacarnos el peso específico de esa concha y reducirnos justamente a conchas que aparecen en las fotos. Y ninguna de las que estamos apostando de esta manera queremos ser solamente conchas en una foto. Y está claro. Si no, no haríamos lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, me parece que en estos momentos hay que tener esa capacidad de poder notar que tenemos que intervenir ahí.
El feminismo, y sobre todo algo que quiero aclarar, el feminismo nos viene a plantear a nosotras, bueno, a todes, como sujetos y sujetas de deseo. En ese sentido, cualquiera que no quiera hacerlo, no le voy a decir, lo tenés que hacer igual, vos metete acá, metete a rosquear con este machirulo. Porque obvio que también es una cagada. Quienes militamos organizaciones mixtas sabemos mucho que cada tanto los chabones son un tema bien jodido, tanto porque justamente por el lugar histórico que tuvimos nosotras y el lugar histórico que tuvieron ellos, muchas veces tienen, bueno, el famoso mansplaining, como que mismo en nuestras propias problemáticas parecen ellos tener la verdad, que parece que nosotras vamos por la vida diciendo tipo, enséñame todo, hasta lo que ya sé, decí lo mismo que yo con las mismas palabras, pero lo dijiste vos, que tenés tu autoridad de hombre, entonces es muy distinto. Sí, es jodido eso, y yo no quiero que ninguna compañera se ate a esa situación sin tener ganas de estar ahí, y me parece que las compañeras que arman colectivos de otras características, colectivos solo de feminidades o de lo que sea, está bárbaro. O sea, para mí lo importante es la organización política y cualquier proyecto que se plantea a las personas como protagonistas de cualquier posible transformación y a la organización como la clave y el medio para lograrlos, es bienvenido y me parece que es un proyecto compañero, pero me parece que justamente las que no es que estamos aliándonos con el enemigo porque la pija es el enemigo y punto. Sino que justamente estamos agarrando esos terrenos, poniéndolos en disputa e intentando ganarlos. Y ambas son opciones válidas y nos tenemos que bancar en ese sentido. No necesariamente bancar ideológicamente lo que se viene a proponer, sino de no seguir las lógicas patriarcales de juzgarnos por estar insertas ahí en vez de confiar y no subestimarnos que las pibas podemos subordinar a un chabón a nosotras y no siempre va a ser al revés. De hecho, con el caso específico de lo que yo en lo que yo me estoy embarcando, a todas nos preguntan, nos dicen, abandonaron la lucha por el aborto, no sé qué, pero vos ves la foto del acto y somos 30 pibas con pañuelo verde y Juan tipo, bueno, o sea, hay un poco de eso y a nadie le sorprende y nadie se pregunta cómo él la estará pasando, siempre somos nosotras las sometidas y las subordinadas. Y esa es como la primera lógica que me parece importante cambiar. Para ver qué puede salir de acá. Sobre todo porque, bueno, por lo que yo soy muy redundante, como vuelvo siempre a los mismos puntos, pero bueno, sobre todo por lo que estoy diciendo, me parece que derrotar a la Alianza Cambiemos, derrotar a Mauricio Macri en las elecciones que se vienen, no es gilada y no me parece que plantearse ese objetivo, apostar en esa línea, sea resignar el feminismo, sino todo lo contrario, y por eso estamos acá adentro intentando hacer algo desde ahí. Bueno, básicamente el poder pensar que no hay capital político si no se lo pone en juego. Nosotras, o yo, quiero ponerlo a jugar entre el glitter y el barro para construir, no sé si el país de las mujeres, pero sí el nuestro, en definitiva. Y me parece que es una tarea que muchas estamos tomando y que en ese sentido tenemos que celebrar para así, de una vez y para siempre, enterrar al neoliberalismo aquí en nuestra América, ser un modelo también para los países hermanos y vecinos por esta patria grande, y me parece que de eso se trata y que, bueno, tenemos que todas, desde el lugar que querramos, poner a jugar ese capital político porque no es poca cosa. No sé si algo más. Bueno, lo primero que quiero decir es que no sé si me estoy volviendo loca o escucho voces. Hay muchos compañeros que están hablando muy fuerte, ¿no? No quiero ser muy quisquillosa, pero es difícil concentrarse en la escucha, ¿no? Bueno, los compañeros que quieran conversar, supongo que se pueden ir a conversar a la cafetería. Estoy quisquillosa, ¿viste? Bueno, y lo segundo que quiero decir es que se meten con Ofelita, se meten conmigo. Esto que lo anoten. ¿Cómo la van a venir a trosquear así? Además, la respuesta que dio Ofelia, la verdad que no tiene, bueno, ya no tiene otra contestación posible, ¿no? Bueno, yo también venía con ganas de hablar de política y me parece que lo primero que hay que hacer es tratar de hacer un breve diagnóstico, ¿no? Para ver dónde estamos paradas, básicamente dónde está parado además el movimiento feminista. El diagnóstico tiene que ser, bueno, disculpen el spoiler, pero están ganando los malos. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de eso. Hace algunos años ya que gobierna Trump en Estados Unidos, voy a decir a los típicos, empezando por
el país del norte, acaba de ganar Bolsonaro en Brasil, cosa que nos resulta absolutamente espeluznante, de verdad, y hace algunos años que nos gobierna Macri. Evidentemente están ganando los malos. Ahora, también posiciona al movimiento feminista, me parece a mí, en un lugar bastante interesante, ¿no? Primero lo evidente, las mujeres pusimos el cuerpo en la calle cuando ganó Trump en Estados Unidos, las mujeres invadimos las calles el día que el tipo asumió, las yanquis con sus gorritos. En Bolsonaro el movimiento feminista brasilero casi que empieza a fundarse con otra fuerza, con el triunfo de Bolsonaro. En realidad, con el inminente triunfo de Bolsonaro, las mujeres se concentraron en las calles brasileras como no se habían concentrado nunca. Es decir, entender que además en el germen de ese fascismo también está el nacimiento tal vez de un movimiento feminista más potente en Brasil. Y acá en Argentina ni les digo ya la trayectoria que tenemos y cómo además las mujeres argentinas fuimos las primeras que le hicimos un paro al gobierno de Mauricio Macri. Me parece que en ese sentido tenemos todo por hacer, o tenemos por lo menos, evidentemente, una potencia que tal vez muchas otras representaciones todavía no encontraron, pero que evidentemente el movimiento feminista está parado en un lugar bastante potente frente a esta reacción conservadora, además de la derecha, que en términos de hegemonía, les puedo decir, en términos económicos, es el FMI, es la vuelta al liberalismo más salvaje, incluso creo que más que los 90, y en términos culturales podemos decir que una vuelta de una moral religiosa, casi como una cuestión hegemónica, ¿no? En términos morales. Pareciera que la Iglesia Católica, y ahora además como novedad sumada a las iglesias evangélicas, son las que están viniendo a plantear cómo tenemos que entender la sexualidad, por ejemplo, o nuestra identidad, las personas. En ese sentido, me parece que estamos viviendo a nivel no solamente regional, sino mundial, una especie de restauración conservadora con la que tenemos que estar muy atentas, y evidentemente el movimiento feminista acá fue el movimiento que más atento estuvo. En Argentina además es interesante ver también el saldo que dejó la discusión fuerte que tuvimos este año por la legalización del aborto. Perdimos, sabemos eso, fue una derrota. Ahora me parece que también fue una victoria en muchos sentidos. Pero hay que entender que hubo una derrota también y que la derrota trajo como consecuencia, la derrota en sí, trajo como consecuencia un empoderamiento de los sectores conservadores, que ya están como calentitos, venimos hablando de Trump, de Bolsonaro, de Macri. Y esta derrota les dio fuerzas renovadas, evidentemente, porque además se vinieron a enterar que existía la ESI, una ley que fue sancionada en el año 2006. Se enteraron ahora, después de haber estado, además, los mismos sectores planteando la necesidad de educación sexual para evitar embarazos no deseados, cuando se enteraron de lo que se trataba esa ley de educación sexual y que ya existía, se pusieron como locos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que descubrieron de la ESI que no conocían? Que la ESI no era solamente enseñarle a los pibes cómo ponerse un forro. Que el corazón de la ESI, además, era la deconstrucción y una forma nueva de pensar para los chicos y las chicas desde muy chiquitos. Una herramienta nueva para pensarse, no solamente a sí mismo, para pensar en la sociedad. Si un pibe desde muy chiquitito vos le podés decir que puede ser mujer o puede ser varón o puede sentirse mujer o varón y está bien que le guste lo que le guste y que se sienta lo que se sienta y esa es su verdadera identidad, lo que le estás enseñando a ese pibe es a pensar como un revolucionario o esa piba. Entonces, al final, el corazón de la ESI es sumamente peligroso, evidentemente, para los sectores más conservadores, y no solamente por esa cuestión de la sexualidad y esa obsesión que tienen por con quién cogemos, cómo cogemos, el vaso y qué sé yo qué. Es de verdad más profundo todavía que eso, ¿no? Más profundo todavía. Y a mí me parece que además otro de los saldos que dejó la discusión por el aborto, otro de los saldos es habernos dado cuenta muy profundamente de cómo piensan estos sectores reaccionarios. Miren, yo les confieso, yo soy feminista hace mucho tiempo y vengo pensando la cuestión del aborto hace mucho tiempo, pero yo como buena peronista pragmática que soy, siempre pensé que el argumento más importante era, miren, los abortos existen, y entonces las que ponemos en riesgo nuestras vidas y nuestra salud son las mujeres pobres. Por eso hay que legislarlo, punto. Ese sería como el discurso bien pragmático, que es absolutamente real, pero ese es como el que habla de los hechos. Ahora, hay otro que es más filosófico, incluso me parece más profundo, que es el de
Mi cuerpo, mi decisión. A mí siempre se me había parecido un poquito más liberal, más individualista, y con este año de debate muy profundo me di cuenta que ese era el kit de la cuestión. Que si nos quieren prohibir la legalización del aborto es porque quieren tutelar nuestros cuerpos. Es esa, ¿eh? ¿Por qué? Porque en los casos de violación, miren qué hipócrita en realidad es la legislación, no porque yo quiera ir para atrás como la provincia de Tucumán, que quieren contradecir las leyes de 1921, pero digo, si en los casos de violación está bien matar al famoso bebito, que no iba a ser ingeniero si era producto de una violación, digo, entonces evidentemente lo que quieren es tutelar nuestro placer y nuestros cuerpos. Ese es uno de los saldos que dejó el debate del aborto. Después también a mí me parece que otro saldo que dejó muy interesante fue una suerte de despenalización social. Ya no es lo mismo abortar que no. Ya nadie, no, a mí no me parece que la reacción social frente a un aborto sea demasiado condenatoria. Ya es algo que ya sabemos, se hace, sucede, no es muy condenatorio además. Otro de los saldos también me parece que es la incorporación de un montón de miles de pibitas a la política, al feminismo en particular, a la militancia feminista en particular, pero sobre todo y concretamente también a la política en general, porque quien entra por la ventana del feminismo, olvídense, después ya queda en la política, ¿no? Ya después no podés pensar en feminismo y en esas cosas que a vos te revelaron y que te hicieron feminista, sin pensar en las otras desigualdades. Si a vos te reveló la desigualdad entre varones y mujeres, en algún momento también te tenés que empezar a revelar y te tenés que empezar a dar cuenta sobre las desigualdades entre patrones y obreros, entre jefes y trabajadoras. Esa desigualdad también te tiene que revelar. Por eso es que me parece que a nosotras nos cuesta mucho entender cuál es el feminismo de derecha. Bueno, existe, es Lipovetsky, es Los Penato. Pero uno dice, pero los penatos, si a vos te revela tanto la desigualdad entre un varón y una mujer, ¿cómo puede no revelarte todas las otras desigualdades también propias de este sistema tan opresor? Y no, a los penatos no importa esa. Bueno, miren, ¿podrá existir un feminismo de derecha? Sí, pero es un feminismo, será un feminismo de élite. No cuenten con nosotras, ¿no es cierto? Conmigo no cuenten. Yo un feminismo de élite no me parece para nada interesante construir. Algunas de las otras cosas que dejó el debate por el aborto fueron nuevas incorporaciones a nuestras filas feministas. Me refiero concretamente, por ejemplo, a Cristina, ¿no? ¿Cualquiera se acuerda? Sí, gracias, un aplauso, Dios. Yo dije acá cuando diga la palabra Cristina se van a volver locos. Fue un poquito tímido, no sé. Pero sí, Cristina en el famoso discurso que dio la noche que no se terminó de aprobar la ley por el aborto legal, ella habló de un movimiento nacional y popular y feminista. Y a quienes, ay, qué cosa linda, ¿no? A quienes somos feministas hace mucho tiempo y también somos cristinistas, como que ahí se nos juntaron dos universos y dijimos, ahora sí. Ahora sí. Pero no podía ser de otro modo, ¿no? La verdad. Y para quienes sabíamos esto hace algunos años, decir, che, hay que ser feminista, compañeros del peronismo, hay que ser feminista, les costó a los compañeros, ¿eh? Ustedes saben, yo milito hace varios años, en realidad ya no milito orgánicamente en ningún lado, pero me formé en la militancia universitaria y bueno, y en eso empecé a aparecer en la tele. Y yo ya era feminista y estaba diciendo algunas cosas feministas en televisión hace algunos años en Duro de Domar. Y capaz que algún compañero me llamaba y me decía, Julia, deja de decir boludeces porque estás quedando mal. Nos estás haciendo quedar mal a todos. Y yo ahí imagínense la temperatura que levantaba, ¿no? Me acuerdo que a este compañero le contesté, mira, yo voy a seguir siendo feminista porque es lo que corresponde. Y vos dentro de 5 años te vas a dar cuenta. Ese compañero ahora presenta los proyectos de ley de paternidad, de maternidad, de todas las licencias. Yo me muero de risa, pero estoy feliz de que así sea. Pero bueno, la pregunta es, ¿hay alguna novedad en este cruce de movimiento nacional y popular y feminismo? En realidad no hay una gran novedad. Me parece que ahora nos estamos poniendo un poco más de acuerdo, pero no es una gran novedad.
si bien siempre nos acomplejó un poco, ¿no? Siempre hubo un problema con apropiarse un poco del término feminista, feminismo. Ahora, si nos fijamos en la cuestión de fondo, el feminismo siempre estuvo ahí. De hecho, Evita, yo creo que fue una gran feminista, renegaba de la palabra, pero si uno va a leer ahora La razón de mi vida, se encuentra, por ejemplo, con que Eva reclamaba por una remuneración por las tareas de cuidado en el hogar. O sea, una cosa que hoy nos parece revolucionaria plantear y que nos imaginamos que tal vez dentro de 20, 30 años, tal vez empecemos las mujeres a cobrar por ese trabajo tan importante, ¿no?, para la sociedad, que son las tareas del hogar. Y esto lo decía Evita en La razón de mi vida. El movimiento feminista argentino, de hecho, tiene una larga tradición y muy interesante, tradición que empieza a principios de siglo, con algunos nombres propios, Julieta Lanteri, Victoria Ocampo, bueno, Alicia Moró de Justo, muchas otras, pero que la verdad que venían haciendo un feminismo un poquito más de élite. Queda mal lo que estoy diciendo, no es que no las banque, pero venían haciendo un feminismo más de doble apellido. Y Eva, cuando llega y empieza a hablar de la mujer trabajadora, le imprime la cuestión de clase al discurso feminista. Y esto fue... Bueno, y esto fue revolucionario. La pena es que todas las compañeras que venían con este... ¡Uy, qué tormenta! Todas las compañeras que venían generando y construyendo el movimiento feminista, como eran medio gorilonas y no tenían la capacidad que tiene Ofelita, por ejemplo, para leer las coyunturas políticas y dejar cuestiones de lado, quedaron del lado de la Unión Democrática, quedaron del lado gorila. Y entonces, bueno, ahí me parece que eso no facilitó mucho a este encuentro entre feminismo y movimiento nacional y popular, que ahora con Cristina lo vemos un poquito más, tal vez, reconciliados. En realidad, además, el kirchnerismo también, la etapa kirchnerista también tiene muchísimas leyes y diseñó muchísimas políticas públicas también, que le cambiaron concretamente la vida a miles de mujeres argentinas, que no tenían impreso en el título de la ley la palabra feminismo ni nada de eso, pero que vinieron a cambiarle concretamente la vida a muchas mujeres argentinas. Y si eso no es feminismo, compañeras, yo no sé, lo decía Ofelia hace un rato, citándole a Rosa Luxemburgo. No sé cómo era la frase exactamente, pero ahora vale más un pasito que mil retóricas, un pasito concreto. En ese sentido me parece que el feminismo tampoco es una gran novedad para el kirchnerismo. Pero bueno, cuando la vimos a Cristina, y volviendo al famoso discurso en el que habla de que el movimiento nacional y popular y feminista era lo que había que empezar a fundar ahora, yo me empecé a imaginar estos dos mundos que para mí son, no sé, unicornios con un arco iris. Me empecé a imaginar cómo podía ser ese ida y vuelta, ¿no? Y qué cosa le puede dar el peronismo al feminismo y qué le puede dar el feminismo al peronismo. Y pensaba cómo el peronismo puede empezar a enseñarle, por ejemplo, al feminismo a pensar en términos estratégicos, ¿no? Empezar a pensar en política, porque ahora el feminismo es un movimiento político, no es un partido político, es un movimiento, es una cosa más amplia, es una cosa más amorfa, es una cosa más transversal, pero es un movimiento político. Por lo mismo tiene objetivos muy concretos de corto y largo plazo que tiene la obligación moral de cumplir como partido político. Y por lo mismo tiene la obligación también de pensar en términos estratégicos. Esta es la responsabilidad que asumió Ofelia hace poco, por ejemplo, ¿no? Dejar el purismo de lado y decir, yo me meto a hacer política acá. ¿Habrá contradicciones? Sí, claro que las va a haber. Pero tengo que pensar en términos estratégicos porque tengo objetivos que yo quiero cumplir. Porque yo no hago política para salvar mi alma, yo hago política para cambiarle la vida a la gente. Para ella el aplauso. Bueno, el peronismo le puede enseñar un poquito de estrategia, también lo que es la persuasión. Es muy importante, compañeras. Yo veo mucho que muchas veces en el feminismo hay mucho glitter
que es muy lindo de ponerse y es muy divertido de hacer. Hay mucho grito, hay mucho cántico, hay mucha mística y eso está bárbaro, pero hay un momento en el que hay que dejar de hacer todas las cosas lindas y embarrarse un poco y asumir la tarea de la persuasión, de ir y convencer al que piensa distinto. ¿Qué le va a dar, con esto termino ya, qué le va a dar el feminismo al peronismo? Todo, dice Ofelia. Miren, para empezar, un montón de pibitas, ¿no? Un montón de pibitas, muchísima gente, pibitas y pibitos también, mucha juventud, una renovación, ideas nuevas, además renovación en cuanto a la sangre nueva que va a haber en las filas militantes y también muchas ideas nuevas, me parece. Pero además el feminismo le va a dar otra cosa que a mí me parece que es súper interesante, que es una herramienta que es la deconstrucción. Las feministas somos expertas en deconstruir el sistema más establecido de todos, que es el patriarcado, que es un sistema mucho más establecido que el capitalismo, ¿eh? Es más difícil de advertir, está más naturalizado. Y las feministas todo el tiempo nos estamos preguntando si esta norma se puede romper y todo el tiempo nos contestamos que sí, que la norma se puede romper. Y por lo mismo, esa gimnasia de construcción la llevamos a los otros ámbitos en los que es necesaria la deconstrucción y podemos tal vez con esa herramienta hacer que el boludo de clase media lo deje de votar a Macri Blanco Villegas cuando Macri Blanco Villegas evidentemente lo va a cagar. Esa herramienta quiero hacer una breve mención a Futurock, ya que me presentabas como fundadora, directora de Futurock y nos llevamos un aplauso interesante, gracias. Miren, Futurock es un medio de comunicación, no me voy a explicar demasiado, pero que tal vez muchos de ustedes conocen su historia, nació a los 6 meses del macrismo, sus fundadores. Nos formamos además en Radio Nacional Rock. Me gusta decir que nos formamos porque además para este tipo de cosas también es interesante rescatar el rol del Estado, ¿no? No solamente para la redistribución de la riqueza y todas esas cosas que ya sabemos. El Estado también nos formó y esa herramienta yo me la quedé. Y yo aprendí porque el Estado me formó y ahora estamos organizando otra cosa. Bueno, es un medio de comunicación que tiene un discurso contrahegemónico, que tiene una forma además y tiene una estructura económica también contrahegemónica. Nosotros nos bancan nuestros oyentes y nuestras oyentas y eso es lo que nos garantiza además un camino y un discurso de absoluta libertad como no la tiene casi ningún otro medio de comunicación o no por lo menos los medios hegemónicos. Y Futurock además, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la línea editorial de Futurock? Yo puedo contestar fácil y decir, es antimacrista y es feminista. Es verdad. Pero hay una respuesta que me gusta un poquito más, que es un poco más compleja, que es decir, bueno, Futurock lo que tiene es un discurso deconstructivo permanente. Vos pones la radio y cada 2 minutos vas a escuchar a alguien rompiendo una convención, ¡pum!, para siempre, ¿no? Y eso me parece que es lo más lindo, porque eso es una herramienta y una semillita que dura para siempre. Yo no estoy diciéndole hoy cómo tienen que votar a los oyentes de Futurock. Les estoy dando una semillita que es el pensamiento crítico. Y eso les va a servir para votar bien de acá hasta que se mueran. Así que eso es lo que tiene nuestra radio y muchas gracias a quienes sean oyentes y estén presentes acá. Y si hay oyentes parásitos, ya saben. A ver cuándo se van a hacer cargo. Bueno, para terminar yo venía diciendo qué es lo que me parece que el discurso, que el feminismo le va a dar al peronismo, qué le va a imprimir, qué le va a otorgar. Habíamos dicho una buena cantidad de pibes y pibas, esto de la herramienta discursiva, y se me ocurría también otra cosa, que es una nueva forma de hacer política. Ofelia hablaba hace un rato de la horizontalidad y esos valores que el movimiento feminista tiene y abraza y que son formas distintas y nuevas de hacer política. Acá en el libro que editamos con la primera edición, el primer libro que editamos con la editorial Futurock, que es Lecturas Feministas de Gaby Borrelli, es un librazo por si todavía no lo tienen. Hay un texto de Rita Segato
que me interesó mucho y hace una referencia a una forma de hacer política que tiene que ver con la historia de las mujeres, una historia atávica que siempre nos confinó al ámbito doméstico, ¿no? Y que además nos queremos desprender de esa historia. Nosotras queremos salir a la esfera pública, a hacer política, a salir a laburar, a hacer un montón de cosas. Pero esa historia más doméstica también tiene algo lindo para resaltar y que tal vez nos pueda servir ahora para hacer política. Dice así: la experiencia histórica masculina se caracteriza por los trayectos a distancia exigidos por las excursiones de caza, de parlamentación y de guerra entre aldeas, y más tarde con el frente colonial. La historia de las mujeres pone su acento en el arraigo y las relaciones de cercanía. Lo que debemos recuperar es su estilo de hacer política en ese espacio vincular, de contacto corporal estrecho y menos protocolar, arrinconado y abandonado cuando se impone el imperio de la esfera pública. Se trata definitivamente de otra forma de hacer política, una política de los vínculos, una gestión vincular de cercanías y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática. Me gustó mucho esto que propone Rita Segato de cómo las mujeres podemos hacer política de forma vincular, ¿no? de tacto y desde la ternura también. El otro día escuchaba a alguien que decía que en realidad para hacer política tenés que endurecer la piel, ¿no? Hay que poner el cuero duro, porque la política es jodida. Y a mí me parecía que también esto de vuelta tenía que ver como con esas típicas imágenes patriarcales que se forman. Miren, yo no quiero endurecer la piel para hacer política. Yo quiero hacer política con piel de gallina. Yo me quiero conmover. Yo me quiero seguir conmoviendo por las injusticias. Y yo creo que solamente que me atraviesen esas cosas me va a permitir seguir haciendo política por los otros y por las otras. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Julia Mengolini, fuerte el aplauso. Ofelia Fernández, que se llama Ofelia como la mamá de Cristina y es Fernández. Mariana Steckler. Melissa Paporello, nuestra querida compañera periodista que estuvo guiando este panel.